Bueno, muy buenos días para todos y todas. Es un gusto para mí darles la bienvenida a este segundo bloque del Foro Internacional hacia una agenda laboral y de ingresos alternativos para Colombia. Mi nombre es Paula Caterín Triviño, soy socióloga de la Universidad Nacional, candidata a magíster en Ciencias Económicas e integrante del grupo en Socioeconomía, Instituciones y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional y voy a ser la moderadora de este segundo bloque. Eh, es muy grato para mí presentarles a continuación a nuestros panelistas, quienes se encargarán de discutir y conversar alrededor del tema del papel del Estado y la perspectiva territorial. Ellos en orden de intervención son la doctora Clara López Obregón, economista, experta en política fiscal y estudios laborales, exministra de Trabajo en Colombia, exsecretaria de Gobierno de Bogotá y exalcaldesa de Bogotá, también columnista del Espectador. Doctora Clara, muchísimas gracias por su presencia aquí. Paula, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a los colegas panelistas y a todos los que nos escuchan a esta hora. Yo he escogido de entre esta gran temática del papel del Estado la necesidad de que vuelva a jugar un papel protagónico. Sin lugar a dudas, lo que nos ha mostrado la pandemia es que el mercado fracasó y el Estado debió hacerse cargo. Ya veníamos en una situación de debilidad manifiesta, de agotamiento del modelo del Estado mínimo, pero sin lugar a dudas la pandemia lo hizo patente y ni los sistemas de salud, ni de compensación social, ni de apoyo económico pudieron solventar semejante crisis. Y el Estado, en esa situación de debilidad manifiesta, debió hacerse cargo de una pandemia con unos sistemas de salud absolutamente desbaratados, privatizados, lo que seguramente contribuyó a que las muertes de la pandemia fueran muchas más de las que han debido ser, y sin lugar a duda el sufrimiento social que obligaron las cuarentenas a una reducción mayor o profundización de la recesión económica y del desempleo. Como dijo el presidente Samper esta mañana en el panel inaugural, y desde luego no podemos seguir haciendo las cosas igual si queremos resultados distintos. Por eso se debe plantear un nuevo modelo económico, pero para hacerlo se requiere también un nuevo modelo de Estado. En primer lugar, la sociedad debe recuperar, sin lugar a dudas, la noción de lo público. Hemos estado condenados durante los últimos 30 años a demeritar lo público y a entregarle absolutamente todas las funciones y todas las prerrogativas al mercado, a lo privado, al ánimo de lucro. Y sin lugar a dudas eso ha generado unas distorsiones dramáticas en la estructura social y ha generado gran sufrimiento y gran debilidad para asumir las consecuencias de la crisis. Por ello, la sociedad debe fortalecer no solamente al Estado, sino debe fortalecer también las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos y demás, para que haya una participación ciudadana efectiva. Ahora que estamos en medio de esta gran movilización social, mucha de ella espontánea, vemos la necesidad de que haya una organización social fuerte, unas organizaciones sociales fuertes que sean dignos interlocutores con el Estado, con el gobierno, con los partidos políticos, con el poder. Por ello, se ha hecho necesario reconstituir o reconstruir un Estado que, pues en el caso nuestro, nunca fue completamente desarrollado, pero que sin lugar a dudas tenía características distintas. Anteriormente había la concepción de lo público, de la intervención del Estado, lo que se ha perdido con el modelo neoliberal. Entonces yo en esta corta presentación quiero caracterizar lo que sería ese Estado protagónico
y cuáles sus principales funciones. No puede ser exhaustiva, pero debe por lo menos asumir la salud como un bien público, no solamente nacionalmente, sino a nivel internacional. Lo más patente es la crisis de las vacunas, ese nacionalismo de la vacuna y haberle entregado los derechos de propiedad a las grandes farmacéuticas están generando una escasez y un encarecimiento de lo que debe ser un bien público global. Lo mismo que el acceso a las UCIs, el acceso a los servicios, que debe ser prestado por el Estado sin distingo de condición social, de lugar en el poder, etcétera. Porque lo que ha mostrado nuestra sociedad estratificada, y lo muestran las estadísticas del DANE, es que en la pandemia, como en todo lo demás, quienes más han sufrido y la tasa de mortalidad más alta está precisamente, no solamente por estructura de edad entre los mayores, sino por estructura social entre los más pobres y los más excluidos. Un Estado protagónico requiere de una fiscalidad democrática para corregir la desigualdad. Esta mañana Ricardo Bonilla hablaba de progresividad que compartimos integralmente. Es una obligación del Estado garantizar los derechos sociales de la salud, de la educación, de la seguridad social, y debe hacerlo con finanzas sostenibles. Eso quiere decir que debe estructurarse por encima del sistema tributario actual, que es absolutamente regresivo, un sistema tributario progresivo, fundamentado en la progresividad del impuesto sobre la renta. Debe reintroducir el impuesto de sucesiones y de patrimonio y establecer una sobretasa al exceso de utilidades. Me parece que en eso estamos fallando, porque hoy en día la carga central, o por lo menos mayoritaria, es el ingreso por concepto del impuesto sobre las ventas, el IVA, el impuesto al valor agregado, que aporta más a las finanzas del Estado que el impuesto sobre la renta, y un impuesto sobre la renta que está estructurado de tal manera que la progresividad llega hasta los llamados altos ingresos de 20, 30 millones de pesos, pero nada se dice ni de los altísimos ingresos de capital y de las rentas de los del país. Por los estudios que han hecho Garay y otros, se demuestra que hay, por cálculo, conforme a la estadística de la DIAN, personas individuales que tienen ingresos hasta de 30,000 millones de pesos mensuales y más. Y eso debe tener la contrapartida en el gasto público, con la priorización del gasto público social y la garantía de los derechos básicos de la población, a la educación, a la salud, al agua potable, al saneamiento básico, a la energía, y ahora, como hemos visto en la pandemia, a la conectividad, que se convierte en otro de los derechos básicos de ciudadanía en medio de la cuarta revolución industrial que está en pleno desarrollo en el norte capitalista y que empieza a tener presencia en nuestros países. Entonces, en ese sentido, función esencial del Estado es promover la inclusión social, promover la igualdad a través de un sistema tributario de gasto público que compense esa falla central del mercado que produce la concentración de la riqueza. El Estado debe entonces rescatar, para poder cumplir con ese mandato, rescatar los bienes sociales para la esfera pública. Eso no se logra con un sistema de salud privatizado como el que está planteado en nuestro país a partir de la Ley 100, y que se acentúa con la reforma a la salud que hoy está en estudio en el Congreso de la República, que transforma las EPS, empresas prestadoras de salud, en empresas aseguradoras de salud,
sea que en adelante le tocará al ciudadano de aprobarse esa ley, lo cual pongo en duda, pero le tocaría adquirir una póliza, como se hace con los carros, que usted puede tener una póliza mínima obligatoria, el SOAT. Pero si usted quiere protegerse frente a terceros, si quiere protegerse frente a accidentes o pérdida total del vehículo, pues se va sumando en el precio de la póliza los valores correspondientes. Así es que el acceso a una salud integral dependería del bolsillo y no del derecho, que es la salud de nuestro régimen constitucional. Otro tema que tiene que promover como función estatal el nuevo Estado protagónico es la democratización de las organizaciones públicas y privadas. Nosotros hablamos muy poco de eso, pero no hay nada más jerárquico que las organizaciones tanto del Estado como de la empresa privada. Eso es orden y obedezca. Tenemos que ir hacia nuevas formas organizativas. En otras épocas, en nuestro continente, sé que existió en Ecuador, en Perú, en Venezuela, la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, su participación en las juntas directivas de los consorcios económicos y también en el sector público. Queda un reflejo de aquello en el SENA, que todavía hasta hace muy poco tenía la participación de la iglesia, que fue excluida por una tutela, porque era un privilegio inmerecido, pero que todavía cuenta con la participación en su consejo directivo de los sindicatos a través de las centrales obreras. Entonces, ahí hay un tema fundamental de democratización de los órganos que rigen la sociedad y que deben tener una estructura más horizontal y más participativa de parte de los grupos de interés. Otra de las funciones centrales es el de proteger y promover la competencia. Nos hemos acostumbrado a que eso ya no existe. Se les olvida lo que decía Adam Smith, que solo había que dejar que dos comerciantes se sentaran juntos para que empezaran a conspirar en contra del consumidor. Y yo diría que también sin necesidad de que se junten en contra de los trabajadores. La competencia es fundamental para que funcione el mercado. Un mercado sin competencia es, como lo sabemos los economistas, pero se le ha olvidado a los que han diseñado el modelo neoliberal, es un sistema que no es funcional. Y por eso es que tanto ha echado agua ese modelo en la actualidad. Necesitamos promover la competencia para proteger a los consumidores. Quiero traer a colación las multas que puso la Superintendencia de Sociedades hace unos pocos años a las grandes empresas del Valle del Cauca que producen el papel higiénico, las toallas sanitarias, los cuadernos, en fin, se develó una conspiración de esas empresas para fijar los precios, sacar a la competencia. Yo pediría que por favor cerraran los micrófonos. Se develó en ese momento que se habían reunido estas empresas entre sí y habían llegado a acuerdos para elevarlos, para fijar los precios de tal manera que pudieran exigirle al consumidor un mayor precio al que se daría bajo competencia y desde luego bajar también el precio durante etapas para evitar que se generara cualquier tipo de competencia por parte de nuevos entrantes al mercado. Entonces mantuvieron durante años un régimen de precios concertado en contra de los consumidores y en contra de otros perspectivos empresarios que querían entrar en el negocio, y eso se ha repetido en distintos sectores de la economía. Claro, la multa fue muy grande y todo el mundo se escandalizó
pero frente a los 50.000 y 60.000 millones de pesos de multa, poco se hizo para devolverle al consumidor algo así como 1 billón o 2 billones de pesos que se le había extraído por conducto de mayores precios. Y lo propio pasa, una manera de generar competencia es desde luego protegiendo a los trabajadores, protegiendo sus organizaciones sindicales, su capacidad de negociación, que aquí está tan venida a menos, porque el mercado de trabajo es un monopsonio, como decía John Robinson. Entonces, sin lugar a dudas, ese tamaño en las grandes empresas ha servido también para reprimir salarios y la lucha tan grande, el antisindicalismo que se ha apoderado de los grandes empresarios de este país, pues tiene mucho que ver con eso, con poder garantizar que sean ellos quienes fijen los salarios sin tener que entrar a una negociación colectiva seria, como sería la lógica en un mercado competitivo o en una situación de monopsonio donde tiene que haber un contrapeso al poder centralizado del empresario en una organización sindical fuerte que colectivamente represente los intereses de los trabajadores. Otra característica esencial de un Estado protagónico para la generación de un nuevo modelo está en mantener la estabilidad macroeconómica, porque sin lugar a dudas, sin estabilidad macroeconómica, todo se viene a pique. Entonces, no se trata solamente de generar las condiciones para prestar los servicios públicos y sociales, sino que esa fiscalidad tiene que ser sostenible y tiene que ser consultando la capacidad de generación de empresas, la base material de la sociedad, y debe con ello también promover políticas activas de generación de empleo y de economía verde. La intervención económica la tenemos que rescatar en su versión de la Constitución anterior, que ordenaba que el Estado interviniera para conseguir el pleno empleo, y no solamente, como ha pasado a partir de la Constitución del 91, que le quitaron ese pedacito para darle al Banco de la República el control de la política monetaria en función de controlar la inflación. Y dicho sea de paso, dentro de esa tesis de estabilidad macroeconómica, es necesario recuperar la soberanía monetaria para el Estado. No puede estar en manos de una junta directiva del Banco de la República que no tiene piso ni raíz alguna democrática, por cuanto semejante poder no se corresponde de manera indirecta a ningún proceso de elección popular. Debemos también promover desde el Estado con políticas de crédito, con política pública, concertadamente, una nueva matriz productiva con una reindustrialización enmarcada en una política de ciencia y tecnología que inserte al país en la cuarta revolución industrial. Tenemos que todavía hacer la reforma rural y agraria. Ningún país hizo el salto hacia la industrialización sin pasar primero por una reforma agraria, pero nosotros en Colombia todavía, a pesar de que desde la ley 200 del año 36 se están haciendo diversos ensayos, todavía tenemos la estructura agraria más concentrada de la tierra y no está destinada esa tierra a su mejor uso. Así es que tenemos que pasar por una reforma agraria integral que garantice la soberanía alimentaria y que garantice que ese recurso escaso se destine a sus mejores usos de manera sustentable y amigable con el medio ambiente. Y debe el Estado promover y garantizar la transición energética para hacerle frente al cambio climático. Finalmente, el Estado debe contar con una estructura orgánica que garantice los distintos niveles de gobierno para que haya un Estado cercano al ciudadano en los territorios
y que ese Estado cercano a los territorios, las alcaldías de los municipios, tengan un financiamiento adecuado para gestionar y adelantar sus propios planes y programas para garantizar la calidad de vida de manera homogénea, con una ocupación democrática del territorio. Y por último, ese Estado debe promover la integración latinoamericana y del Caribe para que podamos ser un bloque económico, diplomático, social y ciudadano fuerte en el concierto de las naciones. Como mínimo debemos promover con los demás países de nuestro nivel de desarrollo en otros continentes organizados dentro de un bloque, mínimos sociales en la Organización Internacional, en la Organización Mundial del Comercio y otros organismos internacionales, para que le pongan un piso a los salarios, que la famosa competencia no nos lleve a los salarios paupérrimos de la flexibilización y precarización laboral más infame que hemos vivido, y que no pongan a los estados a competir entre sí a ver quién cobra los menores impuestos. Tenemos que generar un nuevo modelo nacional que se integre regionalmente y que con acuerdos con otros bloques de nuestro mismo nivel económico podamos darle un vuelco a ese sistema financiero y de globalización que no se sostiene desde el punto de vista social y que ha llevado el mundo de verdad a una situación de concentración de ingresos que, si se compara con los datos de Piketty, está peor que antes de la Revolución Francesa con las monarquías absolutas. En suma, necesitamos un Estado capaz de corregir y controlar los excesos del mercado y del gran poder económico, y de promover y garantizar una democracia integral, una democracia de contenido, no una democracia de una persona, un voto, que se nos convirtió durante los últimos 30 años en $1.000.000 un voto, sino una democracia amplia, participativa, donde el objetivo del Estado sea generar las condiciones para que la sociedad pueda tener una economía a su servicio y no estar ella y la gente sometida a la economía. Muchísimas gracias. Doctora Clara, muchísimas gracias por su intervención y por estas reflexiones tan valiosas alrededor de ese papel protagónico que debe jugar el Estado. Antes de darle paso a nuestro segundo panelista, quiero saludar a las personas que se han venido conectando a este panel sobre el papel del Estado y la perspectiva territorial. Ya hemos alcanzado 37 participantes, por lo cual les extiendo nuestro saludo. Nuestro siguiente panelista es el profesor Darío Indalecio Restrepo, doctor en Historia, docente de la Universidad Nacional de Colombia, coordinador del grupo Alternativas Programáticas y experto en descentralización y estudios territoriales. Profesor Darío, tiene la palabra por 15 minutos. Muy buenas tardes. Si yo tengo un propósito único, y es tratar de convencernos de la dimensión territorial del desarrollo, de la lucha por la equidad, del bienestar y de la democracia. Porque está siempre como un capítulo de muchas cosas. Uno habla de reformas de salud, de la necesidad de reformas de educación, de reforma tributaria, de políticas de empleo, de formalización del trabajo, y por allá después hay un capítulo llamado descentralización. Entonces esos son los mecanismos de compensación de política social para municipios y departamentos. A mí me parece es una, digamos, dimensión muy apocada de la cuestión territorial como, digamos, conformadora misma de las realidades económicas, políticas y sociales. O para decirlo muy breve, toda economía es espacial, lo demás es metafísica. Toda la política es una lucha por las soberanías que se distribuyen escalarmente, desde la vereda hasta el globo. Y todo Estado es una red con presencia intensa y extensa diferenciada en el territorio. O
sea, las cosas no ocurren en el territorio, sino a través de las conformaciones espaciales del poder. Esa es como la tesis grande, que me le he pasado un tiempito de mi vida tratando de ilustrar cómo la cuestión que hemos llamado descentralización es mucho más de lo que hemos llamado descentralización, e invitar a considerar la dimensión territorial necesaria en toda política alternativa de desarrollo, de equidad, de bienestar e incluso de democracia. Es común que digamos que Colombia es uno de los países más inequitativos de América Latina, continente de los más inequitativos del mundo. Lo que es menos común es mirar que hay una inequidad vertical, es decir, del centro hacia abajo, que el centro es el que mayormente recauda los ingresos de diferente fuente y es el mayor distribuidor de dichos ingresos, pero que al hacerlo concentra esa distribución en ciertos territorios. El gasto público está altamente concentrado, ¿sí? Como los recaudos también. De tal manera que esa manera de naturalizar eso produce y reproduce continuamente una distribución diferente de cargas y de asignaciones del presupuesto, de todos los presupuestos sectoriales, que a su vez no esconden, porque tiene una contabilidad insuficientemente territorializada, el hecho de que todo gasto se territorializa, y no discutimos de los criterios de equidad de la distribución territorial de todo gasto, como para empezar, digamos, las infraestructuras o la educación. Pero lo segundo es que también hay una inequidad horizontal. Es decir, no hay un mecanismo de centralización, de transferencias y de regalías, pero cuando uno observa cómo se distribuyen por departamentos, entre ellos, y por municipios, entre ellos el conjunto de las transferencias, uno constata que también hay una mayor concentración de la asignación de esos recursos, ahí donde ya previamente hay más desarrollo. Quiere decir que la inequidad vertical y la inequidad, digamos, horizontal, están reproduciendo una concentración socioespacial de las asignaciones y, por tanto, también de las políticas, los proyectos, los presupuestos. Recién hubo un estudio en la Universidad de los Andes, yo he hecho otros, que dice, mire, depende del lugar donde usted vive, depende la cantidad y calidad de la salud, de la educación, de las infraestructuras urbanas regionales, de las coberturas de agua, del saneamiento básico, de la conectividad, yo agregaría, y el acceso al crédito, y de la posibilidad de generar ingresos, y de la generar posibilidad de generar empresas, y de la representación política misma, ¿sí? Tenemos que articular eso y darnos cuenta que la inequidad no es social y territorial, sino que es socio-territorial, el lugar donde se viva dentro de la ciudad, por ejemplo, Bogotá, o en qué municipio o en qué departamento está determinando condicionantes básicas, esenciales de la economía, de la política, del bienestar, incluso de la representación política. Acordémonos, 11 departamentos sin senadores, 7 departamentos concentran el 52% de la representación del Congreso, o sea, del Senado y Cámara juntos, y esos son los que concentran el 70% del Producto Interno Bruto y concentran la mayoría del trabajo formal, la mayoría de doctorados, la mayoría de burocracia, la mayoría de instituciones, la mayoría del poder económico y político. Eso es un enjambre socioterritorial del desarrollo de la democracia y el bienestar. Por eso es muy insuficiente decir, hay reivindicaciones de salud, de educación, de tributación, de empleo, de tal, y hay unas de descentralización. No. El modelo de desarrollo, ¿sí?, es una concreción de concentración socioespacial del poder, de las instituciones, de la economía, del gasto y, repito, de la representación política. De vez en cuando nos volvemos sinceros y salen unos acontecimientos que dicen, wow, vamos a entender por millones que esto es así. Por ejemplo, el acuerdo de paz. Hay 170 municipios priorizados en ese acuerdo. ¿Cuáles son las características de esos municipios? Mayor grado de violencia que otros, aunque haya violencia en toda parte. Mayor grado de pobreza que otros, aunque haya pobreza en toda parte. Mayor precariedad institucional de los municipios que otros, aunque esa precariedad institucional es casi generalizada. Y mayor ilegalidad. Y entonces todo el plan de acuerdo, del acuerdo de La Habana y del Colón, es una vocación de descentralizar el modelo de desarrollo. Descentralizar para infraestructuras, crédito, mercado de tierras, políticas sociales, reconociendo los tejidos sociopolíticos de los territorios que deben participar en
los programas, en los planes, etcétera, etcétera. Ese, digamos, para mí es un acontecimiento muy importante en lo pedagógico que nos tiene que decir de cómo, digamos, la dimensión territorial de la paz, ¿sí? Y del desarrollo. Ahora, hay, digamos, 4 grandes factores desde Smith hasta Marx, desde los neoliberales hasta los neokeynesianos, ¿sí? Que depende el desarrollo que es capital, trabajo, conectividad y conocimiento. Bueno, el capital, uno dirá, ay no, que el capital solo en el capitalismo, no, digamos capacidad de producir, ¿sí? Y capacidad de conectar mercados, de conectar territorios, de satisfacer necesidades, de centralizar potencialidades para crear, digamos, productos no naturales, pero que vienen todos de la naturaleza. Entonces, ese concepto quizás no se puede llamar capital, pero llamémoslo capital. Trabajo, conectividad y conocimiento. En Colombia, esos 4 factores están súper concentrados. Hay muchos indicadores sobre la concentración. Las industrias están hiperconcentradas. El crédito está concentrado. Uno dice, no, pues es que es normal que el crédito privado se concentre porque yo solo asigno o coloco, como decimos en Colombia, créditos ahí donde me pueden pagar. Pero también las entidades públicas de crédito hiperconcentran, ¿sí? El crédito público. El Estado no está compensando incapacidades de desarrollo, las está concentrando ahí donde ya hay ese tipo de desarrollo. La red de carreteras, el viejo dicho, todas las carreteras conducen a la capital del departamento y estas a Bogotá. Hay escasamente el 6% de las carreteras terciarias están en estado transitable, o sea, no nos importa la conectividad de los mercados locales, de los mercados que están, digamos, proveyendo la mayoría de los alimentos que ahorita descubrimos y redescubrimos la importancia de los circuitos cortos y de los alimentos campesinos. Capital hiperconcentrado. Trabajo, como les dije, o no sé si ya les dije, de 9.000 doctores que trabajan como funcionarios públicos, 7.000 lo hacen en Bogotá, ¿sí? Ciencia y tecnología, el presupuesto escasísimo y ridículo que le asignamos a eso, está hiperconcentrado en tres municipios, pues en Cali, Bogotá y Medellín. Concentramos el conocimiento, concentramos las infraestructuras, concentramos el crédito, concentramos la industria, concentramos la capacidad de producir mercancías y concentramos la conectividad, como lo estamos viendo ahorita, la importancia de la conectividad, incluso virtual. Tenemos un problema teórico y bueno, así todo el mundo dice sí, entonces ¿cómo hacemos? Si uno toma lo más progresista que hay en América Latina, que fue el pensamiento neoestructuralista cepalino, yo, pues, a pesar y listo para debatir con los amigos estructuralistas, desprecian la dimensión territorial del desarrollo. Sus variables son las macro, entonces infraestructuras, entonces cambio técnico, ciencia y tecnología, formación laboral, derechos, la política social como palanca de crecimiento y no únicamente compensación, todo eso adorable, de acuerdo, y la dimensión territorial, porque las estrategias del modelo de industrialización por sustitución de importaciones concentraron más que antes las capacidades. Ese polo del triángulo de oro, Bogotá, Medellín y Cali, se fue fortalecido por las estrategias de industrialización del modelo de industrialización por sustitución de importaciones. Más o menos hay un consenso de decir, uy, ese modelo se agotó porque se estrechó el mercado nacional, ya producíamos más de lo que podíamos consumir, y entonces se trató de completar con exportaciones, pero bueno, vino la globalización y el neoliberalismo y abortó eso, pero no advertimos que la estrechez de ese mercado nacional, primero, es un problema político, es porque no tuvo estrategia consistente de desarrollo de sistemas económicos territoriales ampliados. No los tuvo. Fue la hiperconcentración en el Triángulo de Oro. Así que la reindustrialicémonos hoy, no es suficiente decirlo. Hay que tener una estrategia territorial de la reindustrialización y discutir de cuál reindustrialización se trate, que no sea devastadora de la naturaleza. Ahora, pues, el neoliberalismo ha vuelto más o menos chicuca los derechos, porque los derechos son privilegios, entonces el derecho que tiene uno es a ser asistido si lo merece, si lo comprueba y tal. Pero esta asignación individual de recursos sin enfoque territorial, que desterritorializa a las personas y los individuos, y no se ataca a las causas de producción de la riqueza, sino a sus efectos, pues ¿qué hace? Vuelve y concentra
una vez más la mayoría de los recursos de los subsidios individuales ahí donde ya están concentradas las capacidades de desarrollo. Tanto la vía neoliberal como la vía neokeynesiana no se han inventado porque no lo tienen en su dimensión teórica, ¿sí? La dimensión territorial del desarrollo. Ese es, pues, digamos, espero que sea suficientemente polémico para que me digan, sí, no, pero esto se le olvidó y tal. Pero no es únicamente un problema teórico, es un problema material. Es un problema de acumulación de poder económico de las empresas y de los conglomerados. Mantenemos una especie de colonialismo interno con las periferias del eje andino que va hasta las capitales del Caribe, el Chocó, la Guajira, el Meta, los Llanos, Caquetá, Putumayo. ¿Para qué sirve todo eso? Para surtir de recursos naturales a una máquina de succión desde el centro. El capital viene de afuera y va para afuera. Y no hay desarrollo de sistemas económicos territoriales a través de esa extracción de la naturaleza. No la ha habido desde hace 500 años, porque si no el Chocó ya sería súper rico, sería Manhattan. Llevamos 500 años sacando oro del Chocó y no sé cuánto sacando carbón de la Guajira y todavía esos territorios están en una gran marginalidad. Porque la política de depender del modelo de desarrollo del extractivismo nutre y mantiene esas relaciones de un colonialismo interno y los sistemas extractivos no requieren sistemas económicos territoriales, no los apalancan, muy por el contrario, encarecen los precios del trabajo, los precios de los arriendos, los precios de la gasolina, los precios de la comida, los precios de la tierra y prácticamente es como un torbellino que succiona el conjunto de la actividad local a través y alrededor de la lógica extractiva, abandonando, digamos, la diversidad productiva y de trabajos y de conocimientos territoriales. Eso que lo hace a nivel territorial lo hace a nivel nacional. Hay un índice, pues no hay necesidad de aprenderse el nombre del índice, a mí me olvida cada rato y después me lo vuelvo a acordar, de que con este boom de los commodities, Colombia, pero no solo Colombia, América Latina, perdió la diversidad de productos que exportaba y su sofisticación económica. Se centra en los pocos valores primarios exportables y destruye su propia diversidad productiva y exportadora, o la chica, o la plana, la disminuye, porque la lógica extractiva tampoco tiene, digamos, una necesidad de una lógica de ampliación del mercado nacional. No necesitan ni los sistemas económicos territoriales ni la ampliación del mercado nacional porque es una producción para la exportación que tiene una cantidad de efectos económicos desencadenantes de los cuales ahorita no hablaré, porque estaba únicamente en la ambientación del tema y no solo de las propuestas. Estoy en las dificultades. Hay una dificultad teórica para los neoestructuralistas como para los neoliberales de tener una dimensión territorial del desarrollo y de equidad y el bienestar. Y hay unos problemas materiales de un modelo de desarrollo basado en extractivismo que no tiene por vocación ni los sistemas económicos territoriales ni la ampliación e integración de un mercado nacional. Y además tenemos un problema político, como ya lo advertí. 11 departamentos sin senadores, 7 departamentos concentran el 52% de la representación en el Congreso, que concentran además el PIB y concentran además el gasto público. Entonces, ahí tenemos 3 grandes factores, el ideológico, el material y el político, que hacen que a pesar de que sí, señor, tiene razón, ¿cómo así? Que la inequidad es socioterritorial y no únicamente social y territorial, pues tenemos el problema de que cómo abocamos cuando hay tantas dificultades. No sé cuánto llevo para ver la otra parte, cuánto puedo dedicar. Profe, para que vayamos cerrando, sí, unos 3 minuticos, si te parece bien, o necesitas más tiempo. Pues sí, pero yo me ajusto a lo que tengo. Entonces, hay una cantidad de propuestas que he venido recogiendo. Yo creo que no me he inventado ninguna, pero en 20, 30 años recogiendo en este país y en otros países de la necesidad de la descentralización de oportunidades de desarrollo económico, de la necesidad de estrategias de formación de burocracias territoriales, de la necesidad de la descentralización de la malla de infraestructura, de la necesidad de la descentralización del sistema de crédito, de la necesidad de unos sistemas de ciencia y tecnología regionalizados, de la necesidad de fortalecer en todos los departamentos universidades públicas departamentales que hagan su ciencia y tecnología, investigación y docencia,
de la necesidad de mayor descentralización de políticas sociales. Todo eso está escrito en un documento pronto a publicar por el Grupo de Alternativas Programáticas de la Universidad Nacional. Solo listo algunas cositas que están en este documento. Quisiera, quizá para terminar, insistir en un punto de qué podemos hacer desde los gobiernos locales, porque si no hemos llegado al poder nacional y no sé qué, pues hay mucho por hacer, porque la palanca de la contratación local puede ser muy poderosa, ¿no? Los colegios contratan los almuerzos, los refrigerios en los colegios y tienen otra serie de contrataciones. Pues esas contrataciones hay que ponerle política en el sentido de valores, ¿no es cierto? Ah, ¿en cuánto le cuesta a usted el almuerzo? No, 10,000 pesos, y a usted otros 5,000, compre el de 5,000. No, 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 no. Respeta los derechos humanos, respeta los derechos laborales, cómo maneja los residuos, genera encadenamientos de la cadena de suministro en el municipio, crea empleo, tiene innovación en ciencia, tecnología y conocimientos, valora, digamos, los conocimientos que tejen los tejidos territoriales. Uno le puede poner criterios de puntaje a la contratación de manera transitoria, no abrupta, no de golpe, porque no se trata de quebrar a nadie, sino decir, estos son los valores que promueve una administración pública hacia el cuidado del medio ambiente, cambio técnico, derechos humanos, derechos laborales y sobre todo endogenización del desarrollo, porque el desarrollo es cuestión de plata, pero no es únicamente cuestión de plata. Vuelvo y repito, si no hace ratos que el Chocó y la Guajira serían mucho más ricos que Nueva York y que Miami, porque no es un problema de plata, es un problema de endogenización de los procesos de desarrollo que la economía que depende de la extracción de recursos naturales destruye una y otra vez. Por este lance era, yo creo, suficiente para comenzar. Profesor Darío, muchísimas gracias por su intervención. Creo que es un sentir general del panel que estas dos primeras intervenciones nos han dejado muchas preguntas, pero también las ganas y la necesidad de continuar charlando sobre el papel del Estado y esta perspectiva territorial. Para ello, entonces, voy a darle el paso a nuestro tercer invitado, el profesor Jorge Coronel, economista industrial, magíster en economía, profesor universitario, columnista del Portafolio y miembro de la Asociación Colombiana de Estudios del Trabajo, ACET. Profe Coronel, tienes el uso de la palabra por 15 minutos. Un cordial saludo, muchas gracias por la invitación y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Me voy a apoyar en una presentación con el ánimo de contribuir a la discusión que se da en este panel hablando de el Estado, el papel del Estado y el territorio. He titulado mi presentación Estado, Pandemia y Territorio, buscando acercar el debate sobre la función del Estado en el marco de la pandemia y naturalmente en una discusión del reconocimiento de los territorios. El punto de partida, y me confirma por favor Paula si se está viendo la diapositiva. Sí, profe, se está viendo. Perfecto. El punto de partida que voy a trazar es el siguiente, pues la concepción del Estado es una invención social que está dotado de instituciones y de poder, como lo terminaba diciendo enfáticamente Darío ahora, pero los hechos sociales y los fenómenos naturales pues lo van concretando o al mismo tiempo lo van deformando. De allí que sea muy importante hacer una muy buena lectura de este momento histórico de la pandemia con el fin de darnos cuenta de qué tan fuerte, de qué tan sólido es el Estado que tenemos e incluso qué necesidades de reforma podríamos hacerle con el fin de atender unas funciones pues, que están abiertas a una serie de discusiones. Algunas ya están definidas, otras no se han cumplido, pero otras seguramente habrá que incorporarlas. Vale decir también que nosotros en Colombia pues tenemos hoy, este año, la conmemoración de los 30 años de la Constitución Política de haberse proclamado y que de alguna manera allí quedaron definidas no solo el aparato político como tal, sino las funciones del Estado mismo. Y en ese sentido se encarna también un modelo de desarrollo que es el que de alguna manera o por una vertiente le va dando ciertas lógicas al Estado y sobre eso voy a ahondar durante mi presentación.
En la Constitución, por ejemplo, se invocó la libertad económica, entendida como parte constitutiva de los principios fundamentales de la Carta Magna, ¿no? Y esa libertad económica, el hecho de invocarla, ya va dando un matiz a la función del Estado, de tal manera que así se le carguen funciones, esas funciones que se le fueron dando al Estado, funciones sociales, de alguna manera van a tener que o conversar o en algún momento entrar en cierta tensión con este principio que se invocó en la Constitución, que era la libertad económica. Dicha libertad económica pues implicaba tanto la libertad de empresas como la libertad de competencia, y creo que eso habría que revisarlo a fondo, dado los hallazgos que ya hemos encontrado en materia de la composición de las estructuras económicas en el país, pensando en el territorio nacional, pero obviamente pensando en las localidades. En las localidades esa libertad económica ha permitido configurar una serie de circuitos económicos que hoy deberían ser objeto de estudios con mayor profundidad, porque están mezclados no solo con las razones formales dentro del proceso empresarial, sino también con procesos de lo que hemos llamado informalidad, que habrá que revisar también este campo, y con razones inclusive de ilegalidad. Entonces esos circuitos hoy se amalgaman de una manera tal que es necesario estudiarlo y seguirlo revisando. Entre otros puntos de partida y en esa misma línea, pues los servicios financieros fueron quizá el único de los pocos servicios o sectores que tuvieron un cierto trato diferencial, un límite a dicha libertad, y el Estado tenía la posibilidad de autorizar y de vigilar quienes desarrollaran este tipo de servicios financieros, pensando específicamente en la captura de recursos y lo que tiene que ver con el ahorro y la inversión. A partir de ahí, entonces, la Constitución, pues, naturalmente nos define que en el marco de un Estado social de derecho es como un aspiracional, y nos organizamos a partir de esa aspiración dentro de un enfoque que nos conduzca hacia la consolidación de ese Estado social de derecho que a 3 décadas de haberse proclamado, pues, valdría ser el acto de contrición necesario para ver qué tanto se ha cumplido. Hubo un reconocimiento amplio de derechos donde la garantía era por parte del Estado, y esto determinó la función social del Estado. Es decir, la determinación de los derechos o el reconocimiento de los derechos fueron determinando la función social. Entonces, por un lado estaba esto, pero por el otro lado lo que acabo de decir de la libertad económica. Y aquí se va encajando probablemente, Darío, el planteamiento que usted nos invita a mirar, y es lo que ocurre con este tipo de cosas en detenciones en los territorios. En materia de planificación, la Constitución determinó en planificación y ordenamiento territorial determinó que el municipio pues era el núcleo del desarrollo. Y creo que aquí está el punto más importante para el panel en el cual estamos participando hoy, y es hoy reivindicar el municipio como base del desarrollo. Nosotros hoy pensamos el desarrollo más de otros niveles superiores al municipio. Además, hemos limitado bastante la posibilidad de ejercer los desarrollos. Hemos limitado desde el punto de vista de quienes ejercen la autoridad local, el ejercicio de la planificación de los territorios. Y yo creo que ahí hay un amplio espacio para reivindicar lo que significó haber definido al municipio como eje núcleo del desarrollo de la planificación y el ordenamiento territorial. Se aplicó, pues, a partir de la Carta Constitucional, un modelo de apertura que estuvo argumentado bajo elementos como que había un lento crecimiento, que había una necesidad de modernizar la economía y era necesario ampliar la oferta exportable. Todo esto tiene absolutamente una relación profunda con los territorios, y esto fue, digamos, entonces los elementos que se utilizaron para llevar hacia el modelo económico a un modelo de apertura, ¿no? Eso también, digamos, que modificaba la formación del Estado. Algunos hallazgos, algunas evidencias, perdón, que se han ya planteado a nivel mundial. Este no es Colombia, este es simplemente una lámina de Estados Unidos a partir de los cambios que han tenido en materia económica y política, pero solamente para señalar que, en efecto, el haber asumido las funciones del Estado como nosotros las empezamos a hacer hace más o menos 30 años, está llevando a unos problemas de este tipo. Y es, por ejemplo, que se privilegian unos sectores más que otros y rezaga bastante lo que es los ingresos de las personas.
Esta gráfica lo que está mostrando es el sector de las empresas no agrícolas, que es la línea azul más creciente que termina al final en un primer lugar. Después está el Producto Interno Bruto per cápita y luego tenemos las dos líneas inferiores que nos están mostrando simplemente lo que es los empleados desde las nóminas no agrícolas, pero al final la línea roja nos muestra un poco lo que es la renta familiar, la mediana de la renta familiar, para ver la brecha que hay entre los ingresos familiares y las actividades no agrícolas. Es decir, hay un estancamiento de los ingresos en materia sectorial. Y en ese mismo sentido de evidencias, acaba de salir un estudio en diciembre de este año que tumba el mito de los impuestos a los ricos. Tanto en los territorios como en el nivel central, hay una idea, ha persistido una idea, y yo creo que esto habría que, ojalá, desmontarlo lo más pronto posible, y es creer que bajarle impuestos a los ricos permite mejorar el crecimiento económico, que eso ayuda a corregir la desigualdad y que eso mejora el nivel de ingresos y el empleo. Pues este estudio hecho para los países de la OCDE, para 18 países de la OCDE, en 50 años, donde se analizaba, lo hizo el London School of Economics, donde se analizaba justamente las medidas tomadas en función de la reducción de impuestos a los ricos, llega a conclusiones absolutamente contrarias. Colombia ha hecho más o menos esto en todas sus políticas desde los años 90 hacia acá, y la última reforma, de alguna manera, la que hundió el mismo presidente, de alguna manera iba bajo la lógica de este mismo principio, este mito que es bajarle impuestos a los ricos y no ponerlos a tributar, cuando el mundo está reclamando justamente eso. Aquí lo que dice el estudio es que eso no se comprueba, que al contrario lo que está llevando es que casi que en los 3 y 5 años, primeros años de tomada la medida, lo que había es un aumento en la concentración del ingreso, que es la lámina que ustedes están viendo en este momento. Es decir, que entonces al quinto año se aumentaba la concentración del ingreso, luego bajar el impuesto a los ricos no iba en un sentido de mejorar la redistribución, que es un punto fundamental, en el papel del Estado. Es decir, ya podemos decir que entonces un papel del Estado es promover mejores políticas que permitan redistribuir el ingreso. Eso es un buen principio para avanzar en las reformas que se puedan hacer sobre el Estado. Este es el mismo estudio, pero simplemente mostrando los resultados que se da sobre el ingreso, sobre el Producto Interno y sobre el desempleo, mostrando que en ninguno hay efectos positivos y por lo tanto no se puede concluir que los recortes de impuestos a los ricos sea algo benéfico, por lo menos para el ingreso, el PIB y el desempleo. Nosotros eso lo podemos probar de una manera muy fácil y ya está probado, está escrito en una de las comisiones de gasto, creo que fue, donde se publicó la relación que había entre lo que pasaba en Colombia antes de impuestos y después de impuestos con el Gini, que pues, todos sabrán que es un indicador de concentración del ingreso. En Colombia, el Gini antes de impuestos y después de impuestos no se modifica. Se sobreentiende que después de impuestos y transferencias, el Gini tiene que modificarse porque se supone que es allí donde hay un gasto social, donde hay una política de redistribución del ingreso, donde hay la posibilidad, si queremos incluir el tema territorial, de hacer una redistribución en el sentido inclusive de los territorios y por lo tanto el Gini debería mejorar. Nosotros no mejoramos el Gini y eso, digamos, muestra que tenemos muy malas políticas de redistribución del ingreso. Cosa contraria, pues, en otras partes, por ejemplo, ahí está el ejemplo de los países de la OCDE como conjunto, donde antes de impuestos es más o menos 0.4, pero después de impuestos puede bajar casi de a 0.27. Es decir, hay mejores políticas de redistribución de la renta. Otra evidencia, ¿no?, de los problemas que tenemos nosotros es que no hemos querido reconocer, y particularmente estos son los gobiernos que no han querido reconocer cómo se distribuyen los ingresos según la composición, por decirlo como lo queramos ver también, de las personas. Y a partir de ahí estimar dónde se deberían imponer aquellos gravámenes que permitan hacer un sistema tributario más equitativo y más justo, y de esa manera que el Estado empiece a cumplir una función social en el sentido de lo que estoy planteando, que es la redistribución del ingreso. Aquí está simplemente esta gráfica tomada de la comisión de expertos
donde se señala que pues, los ingresos brutos, según sea la composición de ingresos de las personas, pues está visto desde la renta, este es contribuyente de renta, persona natural, y está simplemente diferenciada en el sentido de que quienes más tienen, pues tienen unas rentas que están incluyendo, por ejemplo, dividendos y ganancias ocasionales que hoy, digamos, gozan de unas prebendas y unos privilegios que no hemos sido capaces de incorporar seriamente en una reforma tributaria. Sumando al conjunto de evidencias que estoy tratando de plantear en la función del Estado, el Estado tiene que preocuparse también por la forma como se organiza el tejido empresarial. Si partimos de la libertad económica como principio fundamental que quedó en la Constitución y de ahí partí, pues llegar a evidencias como esta que nos acaba de presentar la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios tiene que ser un elemento importantísimo para la discusión del Estado. Esta es la radiografía que hizo la Comisión de Expertos, considerando que de las 113 zonas francas que hay en Colombia, hay una muy mala organización dentro de ellas. Participan 750 empresas, eso es más o menos el 6.6 dentro de cada una de ellas. Y segundo, que están regadas por todo el país, donde se aporta muy poco a las exportaciones. Sabrán también todos que las zonas francas fueron una figura creada hace más o menos medio siglo, que tenían el propósito fundamental de diversificar la exportación, de mejorar la inversión extranjera y al mismo tiempo de fortalecer las diferentes estructuras productivas y de cadenas productivas que puede tener el país. Estas zonas francas, con las reformas que se le han hecho, ha llevado a que tengamos hoy una serie de problemas. Al contrario, la hemos dotado de una cantidad de prebendas y dice la misma Comisión de Expertos que en el año 2019, según datos de la DIAN, se dejaron de recibir por renta 580.000 millones de pesos y por IVA más o menos 1,8 billones de pesos. Eso creo que retrata bien los problemas que hay. El Estado tiene que enfrentar esto, no puede apelar a una figura y seguir invocando una libertad económica cuando la misma figura está creando competencia desleal. Y me explico. Las exportaciones que deberían estarse haciendo desde las zonas francas tendrían que ser muy importantes en el conjunto de las exportaciones del país. Hoy, dicho por la misma comisión, están exportando, y creo que la lámina que sigue, están exportando el 0.4% del PIB. El 0.4% del PIB. Es decir, de todas las exportaciones del país, el 0.4 solo lo hacen se hace desde las zonas francas. Y si le sumamos, eso sin minería, y si le sumamos minería llega más o menos el 6%. Eso es un dato ridículo que muestra un problema estructural en una figura que hoy está trayendo serias dificultades porque hay empresas que van a la zona franca, se benefician de las gabelas tributarias que hay, pero venden en el país. Y esa, digamos, que es la dificultad en el sentido de la creación de competencia desleal. Esta es la lámina también mostrando que no son generadoras no atraen inversión extranjera. Las zonas francas permanentes y las permanentes especiales atraen el 78%, tienen el 78% y el 70% de inversión nacional, ¿sí? Nacional, ese componente gris es la inversión nacional dentro de cada una de ellas, luego tampoco cumplen el papel de la inversión extranjera. Esto es lo que estaba señalando sobre las exportaciones y es solo el 0.4% que se realiza desde las zonas francas. Creo que hay una buena forma también de uno mirarle el papel del Estado y es analizando la evolución del empleo. Y es decir, hasta dónde entonces el Estado, invocando diferentes principios como el de libertad económica, como la misma idea de apertura, etcétera, etcétera, menor participación en la economía, y ahí vino toda la ola de privatizaciones, lo cual llevó a que el Estado tuviese serie de dificultades para financiarse incluso, entre otras cosas. Pues eso llevó también a que en materia de la estructura laboral tuviésemos unas composiciones que hoy, pues ese es el dato de Estados Unidos, pero lo quiero traer a colaciones porque nosotros hemos inclinado bastante la estructura productiva hacia sectores como comercio y servicios. Esto es para ver que nosotros tenemos que también revisar y reconocer cómo está la estructura laboral del país y a partir de ahí percatarnos de cuáles son los sectores en donde se están generando el empleo y el Estado debería ser un garante de la garantía del derecho como tal y un garante también de la protección social asociada a dichos sectores. Esta es la evolución en Estados Unidos desde 1850, indicando que el
comercio, por ejemplo, entre otros, son los que han predominado, donde el Estado, digamos, no tiene una intervención directa. Estos son algunos hallazgos. Este es el resultado que habría, por ejemplo, desde el papel del Estado. ¿Qué tanto el papel del Estado ha ayudado, ha contribuido a que el país diversifique su producción y sobre todo a que esa diversificación de la producción pues logre permear los territorios? Y el resultado es lamentable. Si uno mira, por ejemplo, lo que es la composición de exportaciones tradicionales versus no tradicionales, en el momento en que hacíamos la apertura económica, teníamos una composición más o menos de 50-50, es decir, exportábamos 50% tradicional, bienes tradicionales, y el otro 50% eran bienes no tradicionales, pero hoy estamos más o menos cercanos al 70-30, es decir, que tenemos una inclinación hacia productos tradicionales, es decir, se exportan más bienes tradicionales que no tradicionales. La gran pregunta es, sí, para eso fue que se hizo la apertura, para dónde quedó la diversificación, esto qué tanto está contribuyendo al desarrollo de los territorios, y es ahí donde empieza uno a encontrar las necesidades de reformar el Estado para cumplir funciones como la promoción del desarrollo dentro de los territorios. Más hallazgos, esta sería la participación de los sectores en la exportación. Aquí está el sector agropecuario, el minero y el industrial, simplemente para indicar que un país con una potencialidad para el sector agropecuario, tenemos hoy una participación cada vez menor, y por lo menos desde los años 90 ha sido así, y ahora con la pandemia pues creo que habría una posibilidad de reconsiderar seriamente al sector agropecuario, particularmente al agrícola, con la intención de buscar pues las alternativas que allí hay dentro de los marcos de derechos, garantías, y si le queremos incluir incluso el trabajo decente como un enfoque fundamental, pues sería absolutamente viable. Esta es la participación de los bienes importados, es decir, el Estado se dedicó a promover un modelo en el cual el país termina importando bienes de consumo, que es la línea azul que registra al lado derecho, y cada vez más hemos importado entonces bienes de consumo, pero nos hemos quedado retrasados en lo que significaría la incorporación de bienes de capital, por ejemplo, para tecnificar el agro, o bienes de capital para ir hacia procesos de reindustrialización, que bienvenido el debate que lanza Darío ahora sobre de qué reindustrialización estamos hablando y de qué relación tendría eso con los territorios. Absolutamente bienvenida esa discusión. Y lo que hemos visto entonces es que hemos inclinado bastante, el Estado se ha dedicado a cumplir un papel de una libertad económica que nos ha llevado pues a cosas como la que están viendo en pantalla. Yo simplemente traigo esta lámina así para decir que lo que hemos creado es una cantidad de mercados cartelizados. Lo que hemos creado es una economía cartelizada, reconociendo, y tenemos que hacerlo, que tenemos un tejido empresarial absolutamente débil. Colombia tenemos más o menos ahora, después de la pandemia y según el último registro mercantil del 31 de marzo, 1.500.000 empresas. Es decir, esa es la base empresarial, pero cuando uno la mira por tamaño, encontramos que el 99% de 1.500.000 empresas que hay en Colombia son micro. Y si uno mira qué micros son, pues uno encuentra que son personas naturales que han tenido que hacer algún tipo de registro, probablemente para adquirir algún crédito. Eso creo que señala o muestra que tenemos pues una debilidad empresarial, y no podrá seguir siendo esa línea de formalización, o no podrá seguir siendo esa línea de pensar en simplemente los registros per se como la ruta de creernos que ese es el desarrollo. Ahí no está necesariamente el desarrollo. El desarrollo está cuando obligamos a los territorios a tener que pensarse ellos mismos en materia de generar su propio desarrollo. Es decir, de entender las lógicas en las cuales están cruzados por una serie de circuitos económicos. Y me explico. Hay territorios hoy que tienen una alta dependencia funcional de otros territorios. Y eso le pasa mucho a los territorios que son metropolitanos o las grandes ciudades. Es decir, esos territorios tienen hoy un alto proceso de urbanización, pero dependen funcionalmente, es decir, la seguridad alimentaria no está garantizada, cada vez se distancia más, y tampoco tienen inclusive una plena garantía del recurso hídrico. Si no hay alimentos y si no hay agua, son los dos
elementos básicos para pensar en cualquier desarrollo, cualquier tipo de desarrollo. Y hoy estamos pasando por encima de eso, suponiendo que hay agua y alimentos garantizados en los territorios. Eso no puede seguir siendo así, y creo que un llamado que podría hacerse es a revisar seriamente las funciones en las cuales se encuentran los territorios, o mejor, las dependencias funcionales de los mismos. Y voy terminando simplemente con esta. Creo que a manera de conclusión, podríamos decir que entonces, pues el papel del Estado tiene que ser revisado hoy a la luz de un contrato social que ya cumple 30 años, pero que con sus 3 décadas y en el marco de la pandemia hay suficientes razones para pensar en una reforma para el mismo. Segundo, pues es importante reconocer que el modelo económico no fue capaz de modernizar la estructura económica, no fue capaz de diversificar la oferta exportable, no fue capaz de mejorar la productividad, todo lo que se prometió, digamos que el modelo no ha sido capaz, y el Estado como promotor de ese modelo pues tampoco fue capaz ni de advertirlo ni de corregirlo. Por lo tanto, creo que ese es otro argumento de peso para pensar en la función del Estado. El siguiente es pues, que se debería, el modelo que hay no garantiza el acceso a derechos y ha permitido, al contrario, es una elevación de costos para los ciudadanos. El Estado, el papel del Estado tiene que ir en contravía de eso, y es cómo garantizar los derechos y al mismo tiempo cómo reducir los costos y las barreras que hay para garantizárselos a los ciudadanos. Empezar reconociendo a los ciudadanos inclusive y cambiar la figura o la etiqueta de cliente también. El Estado debe promover entonces un modelo, eso es una función, que brinde oportunidades de ingresos y empleos, y creo que debemos pasar urgentemente el debate y la discusión del ajuste sistemáticos que hacemos en materia económica y de las políticas a una reflexión seria sobre el modelo y a una discusión seria sobre lo que debería ser, entre lo que he dicho yo aquí, la nueva función o la función social del Estado. Muchísimas gracias. Profesor Coronel, muchísimas gracias por su intervención. Creo que alimenta esta discusión con varios elementos que más adelante podremos discutir. En este sentido, voy a darle paso a nuestro último panelista, el profesor Mauricio Gómez Villegas. Él es doctor en Contabilidad y Finanzas, profesor asociado de la Universidad Nacional de Colombia y ex subcontador general de la Nación. Profe Gómez, tienes el uso de la palabra por 15 minutos. Gracias, Paula, y todos y todas, muy buenas tardes. Muy agradado de compartir este espacio con los colegas. He estado aprendiendo mucho en la tarde de hoy. En primer lugar, felicitar muchísimo a todos y todas aquellos que participaron en la elaboración del informe de la Misión Alternativa de Ingreso y Empleo, que resulta no solo necesaria, sino muy oportuna en el contexto en el que nos encontramos. La reflexión que voy a intentar hacer, que está pues muy articulada, digamos, creo que tenemos cierta convergencia en puntos de vista, seguramente también hay divergencias, pero se articula con lo que han presentado quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Digamos que el foco que quiero tomar para la presentación es señalarles que más allá del modelo y de luego la construcción de políticas públicas que transformen un modelo que genere ingreso y empleo para el país, también tenemos que pensar cuáles son los cambios que la gestión pública, la operativización de las políticas para poder dirigirse a garantizar derechos, satisfacer necesidades y solucionar problemas de la ciudadanía se requieren. Uno de los problemas más grandes que tenemos en el país es esa distancia entre las políticas públicas y su operativización para una acción estatal efectiva, para una acción estatal que satisfaga esas necesidades, expectativas y que garantice los derechos de los ciudadanos. Pero al mismo tiempo, quisiera que mi intervención también resalte la importancia del empleo en la gestión pública. O sea que voy a proponerles esa dualidad en la intervención que voy a tener. No solo pensar en la necesidad de que cambios se necesitan en la gestión concreta del sector público, sino también qué rol juega el empleo en el sector público y en la gestión de lo público. Entonces, como para animar esta discusión, digamos, les comparto, por ejemplo, este dato. A abril del 2021, el Estado cuenta, según el SECOP, con 231.935 contratistas.
De estos 231.935 contratistas, aproximadamente 215.000 son personas. ¿Qué significa ser contratista hoy del Estado? Implica que se ha roto la relación laboral, que el 100% de las responsabilidades por la seguridad social recaen sobre el trabajador, que el trabajador no tiene prestaciones sociales. Y en ese contexto, debemos también pensar lo que implica este tipo de cierta precarización del trabajo en el sector público, que tiene implicaciones en una estructuración de una cultura política y de unas prácticas clientelares que reducen la capacidad del Estado para llevar a cabo políticas públicas y solucionar problemas. Pero no solo nos enfrentamos a ese vasto volumen de contratistas, personas que se encuentran en cierto tipo de informalidad en la relación laboral, sino también, como lo muestra el periódico El Espectador el pasado 17 de abril y del que dan cuenta algunos estudios, las implicaciones tan terribles que en el tipo de relación de caciques electorales y de otras interacciones, incluso con los mismos funcionarios públicos, porque ustedes saben que la estructura de la gestión pública, por ejemplo, separa estos dos tipos de personas que están trabajando en el sector público, y a uno les dice, a ustedes los puedo capacitar y a ustedes no. Ustedes son como de primera y ustedes son de segunda. ¿Qué implicación tiene eso para poder que el sueño de construir un Estado que permita un ingreso y un empleo distinto se materialice? Por esa razón, entonces, yo quiero hablar de solo dos elementos. Hay otros que están vinculados con esto de cómo la gestión pública puede materializar las políticas públicas, cómo puede concretar los objetivos de la acción estatal. Y estos temas que voy a tratar son dos. El problema del diseño estatal, sobre el que ya quienes me han antecedido han dicho algunas cosas y yo voy a puntualizar otras. Y el segundo tema es el problema de la capacidad institucional. La capacidad institucional, bueno, el diseño estatal pues tiene que ver con el acuerdo político que se encuentra en la Constitución y que se desarrollan en ciertas leyes en desarrollo de la Constitución, valga la redundancia. Y la segunda categoría, capacidad institucional, es una interacción compleja entre tres dimensiones. El consenso político, que tiene dimensiones locales, territoriales y nacionales. La capacidad organizacional, es decir, el desarrollo de entidades públicas que estén dotadas con capacidades humanas, con capacidades y procesos, con recursos. Y la capacidad administrativa, que es poner a andar, gestionar esas entidades. La interacción del consenso político, la capacidad organizacional y la capacidad administrativa permiten que un Estado tenga capacidad institucional para que sus políticas se conviertan en hechos, se conviertan en derechos garantizados y en solución a problemas de la sociedad. Entonces empecemos con el punto del diseño del Estado. Ya varios me han antecedido. Por supuesto, estamos cumpliendo 30 años de la Constitución, muy celebrada por lo que implicó para ciertos aspectos, pero también ya la doctora Clara López anunciaba que la misma Constitución incorporaba ciertas dicotomías, ciertas paradojas propias de un proceso político tan complejo como el que dio como resultado la Constitución. Dentro de este diagnóstico, que es importante para identificar si conviene o no hacer ciertas modificaciones en el diseño estatal que viene de la Constitución, quiero resaltar las siguientes. Como lo señaló también Coronel hace un momento. En la ley y en la Constitución estamos en un Estado social de derecho, pero también en la Constitución, para distintos servicios públicos, ya ellos han sido convertidos en esa esfera, han sido trasladados de la esfera del derecho universal a servicios que el Estado solo proveerá mecanismos para garantizarlos. Tal es el caso de la educación, es lo que está pasando también con salud, digamos. Entonces, aunque en la Constitución somos un Estado social de derecho, muchas instituciones y muchos acuerdos estructurales implican que nuestras relaciones a veces están basadas en el mercado. Pues esto tiene que ver con el contexto del Consenso de Washington y otro tipo de reformas estructurales que se dieron tanto en el contexto de la Constitución como posteriores, y que no han permitido que exista una unidad y una identidad que materialice el Estado social de derecho. Pero asimismo, y ya lo señalaba también Darío Restrepo,
se plantea una descentralización formal, pero en la práctica vivimos de un centralismo, lo que él llamaba esa inequidad vertical, un centralismo del gobierno nacional y un terrible presidencialismo del que nos han dado cuenta pues muchísimos gobiernos, pero ninguno como el que estamos sufriendo en este momento. Asimismo, se nos ha planteado que este diseño del Estado Social de Derecho está basado en la solidaridad y las garantías formales, pero vivimos en un contexto del sector público donde se han incorporado incentivos y comportamientos individuales que han permitido y que además han sido promovidos por grupos concretos para cooptar el Estado y ganar, ser rentistas y tener ciertos comportamientos como los comportamientos monopólicos de los que todos han hablado. Asimismo, el diseño estatal desde la Constitución ha promovido la privatización y su última forma, que es la corporatización. En gestión pública y en finanzas públicas, entendemos la corporatización como el proceso por el cual el Estado sigue teniendo algunas entidades públicas, pero estas entidades públicas se vuelven un canal para transferir valor a actores privados. Es lo que tiene que ver, por ejemplo, con el holding bicentenario. Es un proceso de privatización sin desposesión de los activos públicos. Asimismo, este diseño estatal ha promovido la intermediación, generando unos altísimos costos de transacción y con ello se ha disminuido la profundidad y el impacto de la acción estatal. Pues digamos, las cosas más comunes que todos conocemos pasa por ver las comidas del plan de alimentación de los estudiantes de la educación básica, solo como por colocar uno, pero creo que todos tenemos cierto conocimiento de esto. Y por último, pues se ha venido, pues digamos, por último en los puntos que yo quiero resaltar, pero por supuesto esto puede ser un listado mucho más amplio, se ha perpetuado una dinámica clientelista y de corrupción. El diseño estatal y las reformas a las que estuvimos, digamos, expuestos, pues han tenido la idea de las economías y los estados latinoamericanos tienen que conseguir unos equilibrios, esos equilibrios tienen que garantizar una disminución del gasto público y en esa lógica, pues nosotros deberíamos evaluar si eso se ha cumplido. Cuando vemos los datos comparados, estos datos comparan en la línea negra el porcentaje del gasto público como proporción del Producto Interno Bruto y en el año 2000 y en la línea verde la misma proporción para el año 2015. Cuando comparamos con un conjunto de países de la OCDE, pues vemos que el gasto público de muchos países ha ido a la alza, muchos países estuvieron expuestos a reformas similares, pero en la región latinoamericana, cuando nos comparamos con otros países en el mismo periodo, en naranja el año 2000, en azul el año 2015, pues lo que vemos es que el gasto público no ha hecho sino subir, digamos. Esta gráfica también sirve para mi argumentación, para mostrar también que en ciertos países como Perú, pues el gasto público, digamos, está más bajo que el de Colombia, también ha subido, pero en una proporción menor. Chile tiene un gasto público como proporción de su PIB también más bajo que el de Colombia. Costa Rica, México, pero que va a ser muy importante para ver la profundidad de la gestión pública para impactar positivamente en las estructuras sociales. Entonces, como conclusión, lo que podemos decir, luego de hacer este diagnóstico así, a pasos agigantados, es que sabemos que por allí hay algunos actores que han querido promover una reforma a la Constitución o una asamblea constituyente. Y tenemos que ser cuidadosos. Aunque defendamos muchos de los grandes avances socioinstitucionales de la Constitución, desde la Constitución hay un diseño que ha construido arreglos institucionales en la forma mercado y en la forma empresa para múltiples derechos que se convierten, por tanto, en servicios en los que participan los privados. Si no aceptamos esto y no reconocemos la necesidad de hacer unas modificaciones desde allá, el resto de diseños que hagamos no van a lograr transformar y profundizar las mejoras que queremos. Entonces, en este sentido, ese rediseño del Estado necesita otro enfoque, ya lo anunciaba también Clara López, pero yo retomo lo que desde hace varias décadas ya el profesor César Giraldo ha planteado. Necesitamos un rescate de lo público, pero a la vez necesitamos complementarlo reconociendo y salvaguardando lo común, que tiene que quedar por fuera
de lo público y de lo estatal, pero que el diseño estatal tiene que promover y tiene que garantizar. En sentido estricto, entonces, como para dejar delineadas algunos de los retos que tenemos para una transformación, ese diseño estatal tiene que ser bien agresivo en el sentido de buscar la garantía de un sistema de derechos universales. Hay que llegar al acuerdo de cuáles son los derechos universales que tenemos que salvaguardar, porque claro, el Estado tiene que expandir su capacidad, pero su capacidad no tiene que expandirse. El gasto público se ha expandido, como lo hemos visto, pero se ha expandido en un proceso de intermediación y de captura del presupuesto público por unos intermediarios, que es lo que en últimas ha profundizado los procesos de inequidad en la sociedad. O sea, ustedes saben quién es el principal inversor de la deuda pública interna, ¿no? Entonces, es un proceso de extracción del valor por todo lado. No paga impuestos, endeuda al Estado, le presta al Estado y después extrae el valor de todos. El segundo elemento es que necesitamos acción estatal directa en la provisión de bienes y servicios públicos, pero no podemos soñar simplemente con grandes aparatos burocráticos que son importantes, y aquí resalto la noción burocrática en el sentido más weberiano y en el sentido más amplio de la ciudadanía. La burocracia está muy maltrecha, pero la burocracia es uno de los instrumentos materiales que garantizan la igualdad, porque atiende a todos los ciudadanos por igual cuando la burocracia está bien estructurada. No me refiero a la noción de burocracia como una expresión peyorativa. Y se requiere un control efectivo, también lo señalaban varios de quienes me antecedieron, un control efectivo a los poderes políticos y económicos. Pero ¿cómo se consigue esos controles? Por un lado, pues se consigue con más control social y más ciudadanía, pero por otro, se requieren entidades más técnicas de planificación, ejecución, control y supervisión, con servidores públicos que nutran estos procesos y con un servicio público robusto. Nuestro servicio público, que fue fundado en el 38, modernizado en el 58, en el 68, en 1998, está poroso por todos los lados. Este es el primer elemento dentro de las propuestas para las reformas del diseño estatal. El segundo elemento, que tiene que ver con la capacidad institucional y que connota el consenso político, la capacidad organizacional y la capacidad administrativa, pues podríamos caracterizarlo en muy grandes rasgos de la siguiente forma. En concreto, con toda la división, ya decía Orlando Falsborda, también como lo planteaba hace un momento Darío, pues Colombia, son muchas Colombias. El desarrollo territorial, las identidades territoriales y la bioregión, en el sentido de Orlando Falsborda, es tan diversa que las pugnas regionales y las dinámicas regionales no han permitido los consensos, ¿no es cierto? Junto con una dinámica de una clase política mayoritariamente y de unos grupos políticos dominantes que son terriblemente rentistas y que han tenido siempre esto pues como un patio, ¿no? Entonces, no se han logrado los consensos con la sociedad civil. Los máximos consensos que se consiguen es entre ciertas capas del empresariado y algunos actores políticos. Y cuando se consiguen acuerdos, no se cumplen. Entonces es importante para la capacidad organizacional y administrativa territorial conseguir esos consensos, y no se ha hecho tampoco con el nivel territorial. En la gestión pública se ha implementado la nueva gestión pública, que fue trasladar prácticas, valores y procesos del sector privado al sector público, buscando eficiencia, equidad y economía. Aún estamos esperando que se consigan esas tres cosas, pero este es, digamos, el credo estructural de las reformas permanentes en que ha estado la administración pública en los últimos 30 años. Todo esto ha generado una desprofesionalización de la burocracia y un mercado de contratistas, lo que ha generado una contratación precarizada. Por esa razón y por las tensiones que existen, se ha generado una pérdida de la cultura organizacional. Se ha perdido la ética del servicio público. Por supuesto, no se puede generalizar para todas las entidades, pero esto es mayoritario en el entramado no solo regional, sino nacional. Y cada vez más, digamos, debemos buscar enfrentar la salvaguarda del principio de ciudadanía. Eso se ha perdido. Todo esto ha generado una mengua en la capacidad organizacional del Estado.
En cuanto a su capacidad administrativa, la forma como las organizaciones operan o son gestionadas está muy limitada. ¿Por qué? Porque prevalece una idea del cumplimiento, porque como los procesos estructurales del Estado se han desvanecido, lo único que permanece como pegando la dinámica son los procesos de control, la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, y entonces la gente siempre está como en el mero cumplimiento. Y entonces, pues esto tiene efectos concretos en la capacidad administrativa. Pero si lo vemos desde el punto de vista económico, financiero y presupuestal, por ejemplo, la predominancia de la regla fiscal, esa idea de que si no ejecuto lo que planifiqué, el próximo año me castigan, genera ciertas dinámicas contradictorias y paradójicas, porque muchos de los procesos de control del gasto, así gestionados, son para que el gasto sea eficiente, pero muchas de las dinámicas de la administración pública entonces hacen que al final la ejecución sea muy ineficiente, generando muchos problemas. Y también la predominancia de la regla fiscal y de otras normas terminan haciendo que mucho de la gestión pública cotidiana sea el predominio de la programación financiera, también como lo hemos planteado con el profesor Giraldo en otro trabajo, y que digamos, la programación financiera es conseguir el balance, conseguir el equilibrio del año, conseguir el equilibrio fiscal, conseguir el equilibrio del balance de la entidad. Esto hace que se pierda la posibilidad de planear y ejecutar una acción pública para el desarrollo en el largo plazo. Algunos datos, solo como para tener visible lo que significa estos problemas del empleo público. En esta gráfica podemos ver el porcentaje del empleo público como participación en el empleo total. Las barras está para el año 2011 y en los puntos para el año 2018. En la OCDE, el empleo público como participación del empleo total rondaba el 22% para el año 2018. Colombia, cuando se compara con todos los países de América Latina, es el que lo tiene más bajo, cercano al 4%. La participación del empleo público en el total del empleo. Así que una perspectiva de mejoramiento del ingreso y el empleo tiene también que poner mucha atención a este problema del empleo público, sobre todo también para evitar la terrible, digamos, deslaboralización del trabajo, pero además porque el empleo público es el pegamento que permite que la ejecución de la gestión pública y la materialización de políticas que desbordan, que desdoblan modelos, se materialicen. En esta tabla lo que podemos ver es cuál ha sido la evolución de los funcionarios con cargo de presupuesto de la nación, que incluyen también el sistema general de participaciones y aquellos que están dedicados a salud, educación, administrativos de las universidades públicas y demás, entre el año 2000 y el año 2016. Como pueden ver, la rama ejecutiva pues se ha disminuido, pero el nivel de contratistas de la rama ejecutiva es uno de los más altos. En defensa y policía, la multiplicación ha sido por el 90% a los datos que tenemos disponibles. En fiscalía subió algo así como el 40%. Y en el sistema y lo que se financia con las transferencias, simplemente subió algo más de 60,000 cargos. Entonces, cuando vemos esto y cuando vemos que el total del empleo con los contratistas, el total de personas que están en el sector público llega casi a 1.300.000, pues podemos decir que casi el 19 o 20% de las personas están contratadas por esta forma de OPS tan terrible. ¿Cuáles son los retos de la capacidad institucional para que el Estado pueda materializar políticas, pero a la vez también para darle un sentido distinto al empleo público? Sin duda se requiere una reforma política, ¿no es cierto? Digamos, esto todo lo estamos señalando, en distintos actores lo reclaman, pero se necesita un compromiso de las fuerzas políticas y de actores sociales para construir identidad y sentido sobre la reforma del Estado. Y en esta reforma debe incluirse y promoverse lo territorial y lo comunitario de manera especial. Debemos superar la nueva gestión pública y debemos abrazar ideas como la de los valores públicos. La perspectiva de los valores públicos dice que el foco del Estado debe ser, y sobre todo de la gestión pública dentro del Estado, debe ser la garantía de derechos, la solución de problemas y la satisfacción de necesidades.
y que por ello los principios estos tradicionales de las 3 es economía, eficiencia, eficacia, tienen que complementarse y tienen que anteponérsele a estos valores como la equidad, la justicia y la solidaridad. Porque los ciudadanos no solamente están, lo hizo la administración pública con la nueva gestión pública. Si algo consiguió la nueva gestión pública, no solo en Colombia, sino en todo el mundo en los últimos 30 años, fue romper los vínculos solidarios. La nueva gestión pública individualizó los derechos. Los ciudadanos ya no sienten la pensión como un vínculo intergeneracional solidario, sino como un proceso de ahorro individual, porque la nueva gestión pública y todos los procesos neoliberales que rompen el vínculo solidario se reproducen enseñando, pedagogizando a los ciudadanos bajo la idea de la pensión es un ahorro individual, la pensión es un proceso de capitalización suyo. La educación es la compra de un bien de mérito que le va a rentar a usted en el futuro. Entonces, estos valores de la nueva gestión pública tienen que ser frenados y contrapuestos con una perspectiva de los valores públicos de equidad, justicia y solidaridad. Necesitamos fortalecer un verdadero servicio civil, no simplemente normas o no simplemente estructuras como las que hoy existen, que frenan y que desarrollan unos procesos complejos, porque tenemos que promover capacidades humanas, organizacionales e institucionales para poder conseguir los objetivos estatales. Hay que formalizar la relación laboral de los contratistas para conseguir trabajo decente. Y tenemos que movernos de una planeación estratégica de corto plazo y que solo intenta ajustarse a las condiciones a un direccionamiento estratégico público que transforme el entorno, porque esa es una característica del sector público. Con la gestión pública que hoy tenemos copiada de las empresas se ajustan al entorno mayoritariamente. Hay unas muy grandes que lo condicionan, pero el Estado, en cambio, el Estado siempre tiene que apostarle a transformar el entorno, a condicionar el entorno. Y eso reclama otro foco de la planeación y la gestión en el sector público para poder construir unas culturas organizacionales distintas. Bueno, estos eran los elementos que quería compartir con ustedes. Profe Mauricio, muchísimas gracias por esa intervención. Bien, yo quiero disculparme un poco con la audiencia porque he priorizado los tiempos para que los panelistas puedan terminar sus ideas y sus presentaciones, por lo cual nos queda muy poco tiempo para discutir y en tanto voy a hacer solamente una ronda de recolección de preguntas y comentarios. Ya tenemos un comentario de pregunta para el profesor Coronel de Paola Ateortúa, perdón. No sé, Paola, si quieres explicarlo o lo leo por ti. Y las personas que quieran de pronto participar, se va a dar la palabra de máximo 3 minutos para que tengan posibilidad los panelistas de contestar. Yo también tengo una pregunta para el panel en general. Entonces, Paola, tienes la palabra. Hoy que estábamos viendo el papel del Estado en varios puntos o avances de la economía, yo quisiera desde la salud saber que si la salud es un derecho universal, ¿cuál debería ser entonces el papel del Estado para garantizar que así sea? Listo, muchísimas gracias, Paola. Voy a recoger las preguntas y entramos en la ronda de una. Si quieren, las recogemos porque hay una pregunta para el profesor Coronel, otra para los panelistas. Alberto Orgulloso me está solicitando el uso de la palabra, entonces para que él también pueda participar y al final para que cierren de una vez con los comentarios. Alberto, tienes el uso de la palabra. Alberto, tienes tu micrófono cerrado. Sí, pesa. Gracias. Quería hacer un par de comentarios y una consulta final. A ver, yo creo que hay un debate o una tesis que creo que es convergente en todas las intervenciones y el fracaso del modelo de Estado mínimo, porque ni cumplió el papel para el cual estaba llamado y se puso fue al servicio, que es la segunda
idea concluyente de un modelo rentístico, especialmente de sectores que capturan rentas públicas. Verbigracia, el caso del sector financiero, que se puso, que alguien lo comentaba, se puso en papel de captura de renta y de beneficiarse de los recursos públicos, verbigracia lo que ha pasado con el manejo de la pandemia. Pero también con, por ejemplo, el papel del Banco de la República, que estando consagrado en la Constitución, que puede ser prestamista del gobierno, limitan, ¿sí? El negocio es prestarle a la banca privada para que la banca privada le preste al gobierno. Y se impide la posibilidad que el Estado pueda ser prestamista del gobierno para atender situaciones como el de la pandemia misma. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado está al servicio de un modelo rentístico. Y lo segundo, el modelo de Estado, a propósito de la última intervención del profesor Mauricio, del modelo de Estado clientelar, que está diseñado para que el Estado esté al servicio de las élites clientelares y del modelo corrupto que funciona a nivel nacional y a nivel territorial, y eso hace que incluso el Estado en el nivel territorial local esté capturado por los poderes clientelares que sabemos incluso hacen uso de los recursos públicos de manera corrupta. En ese sentido, entonces, el tema de cómo abocamos el debate sobre el nuevo Estado o el papel del Estado en un nuevo escenario de agenda alternativa, que implica fortalecer el Estado descentralizado o incluso la propuesta que han planteado algunos líderes, por ejemplo, Magdalena, que ha planteado la federalización o un modelo distinto al que tenemos hoy porque no logró el cometido que la misma constitución política se planteaba o el modelo de provincia, la ley de ordenamiento territorial no la han cumplido, de manera que el modelo de territorialización está por construir en un país territorial, diverso, descentralizado de hecho, y que se refleja un poco en este momento con las protestas sociales de demandas que no están atendidas porque el nivel territorial incluso no está en la capacidad de hacerlo, verbigracia al modelo de salud pública que con el proyecto de ley 010 se centraliza y se le da al sector privado, se profundiza el modelo de privatización y se le quita totalmente al Estado la función de garante o de prestador de los servicios de salud. Entonces, en ese sentido, es discutir el papel del Estado como Estado de bienestar o como Estado proveedor de servicios o como Estado regulador y promotor del desarrollo o incluso de fomento en el plano financiero o el de garantizar un modelo tributario progresista, son parte de los temas que hay que discutir en cuanto al modelo de Estado que hay que diseñar para Colombia en un nuevo contexto político. Gracias. Listo. Muchísimas gracias, Alberto, por tu pregunta. Voy a plantear la mía y si quieren les daríamos entre 2 y 3 minutos a los panelistas para que nos contesten. Mi pregunta es, respecto a la reducción o minimización del Estado, han surgido nuevamente dos voces. La primera es que, y viene precisamente del gobierno Duque y de esos partidos oficialistas, es que debe transitarse hacia la austeridad del gasto del Estado, no solo como gasto social, sino también de funcionamiento. Pero también algunas personas han venido abanderando la idea de la reducción de los salarios de los servidores y de los funcionarios públicos. La pregunta en concreto es cómo afectan esas propuestas al funcionamiento del Estado, pero además si realmente son útiles para hablar de un mejor sostenimiento o sostenibilidad financiera del Estado. Entonces, con eso, si quieren, le doy la palabra primero a Jorge Coronel, que tiene una pregunta específica y luego la palabra a los demás panelistas. Bien, voy con la pregunta que me han formulado ahora, Paola. Debo decir que, mire, cuando uno habla del Estado, hay que tener mucho cuidado porque podrá ser a veces para la mayoría de las personas algo inasible y no lo es. Y aquí lo que habría que decir es que el Estado tiene que asumir, en este caso que estamos hablando del derecho a la salud, pues tendría que asumir la orientación propiamente de ser el garante de este derecho. Pero el Estado no se conduce solo.
Naturalmente que entonces ahí entra en juego lo que podríamos considerar, pues no solo las instituciones, sino propiamente los gobiernos. Y el gobierno es quien en últimas tendría que ser el promotor de la forma de hacer cumplir los marcos institucionales dentro de las garantías de derechos que se establezcan. En ese contexto inicial, habría que decir que entonces los gobiernos, primero que todo, tendrían que desprenderse de los intereses que representan. Y por eso es que muchas de las reformas no han avanzado, porque los intereses que representan no permiten hacer este tipo de reformas. Es decir, lo que hay que reformar, ellos representan esos intereses. Y en ese sentido es muy difícil encontrar las salidas y las respuestas a esto. Yo creo que eso por un lado, y por el otro lado, lo que también se podría hacer es empezar a organizar el sistema o la estructura de relaciones laborales. La pandemia nos demostró, y esto lo pueden confirmar los que trabajan en el sector de la salud, la pandemia nos comprobó que teníamos una muy mala relación laboral en ese sector, que llegamos y necesitamos médicos, enfermeras y un personal de salud, pero nos dimos cuenta que no les pagaban, que estaban con salarios atrasados, muchos con contratos absolutamente precarios, y eso nos llevó a verificar que tendríamos que entonces realizar cambios estructurales a esa relación del Estado. Hay que gastar, el Estado tiene que gastar más en salud, creo que esta es la segunda, respondo a la segunda, no podemos minimizar el gasto, habrá que hacer austeridad, pero en lo que sea gastos inoficiosos, no en temas de salud y educación, ni menos en lo que es garantía de derechos, y el déficit fiscal no puede seguir siendo el criterio determinante para una política de gasto y una política de desarrollo. Yo creo que ahí sintetizo pues para darle la palabra a mis compañeros. Gracias, profe Coronel. Le daría la palabra entonces a la doctora Clara López para que pueda intervenir 2 minuticos. Doctora Clara. Me confirmen, no la veo en línea. Sí está, pero no sé. Tenía apagado, qué pena. El micrófono. Muchísimas gracias. Yo plantearía que el problema de pasar de la teoría a la práctica con la Constitución del 91 tiene que ver con que fue una forma de Estado en que no se ha querido aceptar que esa palabra social que se puso entre Estado y derecho para conformar Estado social de derecho no era, como decía Ciro Angarita, un simple remoquete, sino que implicaba cómo funcionaba el Estado. Y desde luego lo que ha pasado es que a esa constituyente, que resultó con un cuerpo sincrético que le daba el gusto casi que a todo el mundo, los neoliberales fueron con una agenda secreta, diría yo, porque fueron metiendo palabritas y pedacitos en un sitio y en otro, a tal punto que el modelo neoliberal, que es una contradicción de términos con el Estado social de derecho, se pudo implantar con una nueva forma de Estado como la que estamos describiendo. Entonces, sin lugar a dudas, estamos frente a un problema de fondo, porque como dijo Mauricio, hay que hacer un rediseño constitucional para volver hacia la forma real del Estado social de derecho, que garantice la realización de los derechos y no solamente su forma, que reasuma la prestación de los servicios sociales básicos, de la salud, de la educación, de las pensiones, con criterios de solidaridad, y finalmente que dirija la economía para que podamos emprender el tránsito de la matriz energética, hacerle frente al cambio climático y a la desastrosa situación social en que el modelo acentuado por la pandemia han dejado a la población. Sin lugar a dudas es una tarea gigante, pero a uno lo estimula la movilización social de estos días. La gente sabe mucho más de lo que uno piensa, y fíjense ustedes, han tratado de desactivar la protesta con promesas de diálogo, con retiros formales de la reforma tributaria, porque ahí están ya discutiendo cuál sería el nuevo texto, y la gente no se deja convencer. La dirigencia debe tener mucho cuidado en qué términos se da el diálogo con el Estado, porque no puede ser que envuelvan a la dirigencia social
en un nuevo pacto nacional para que sigamos los mismos con las mismas. Aquí lo que tiene que salir es un nuevo pacto que genere las condiciones para un desarrollo de nueva índole, un modelo de desarrollo solidario, un modelo de desarrollo y de Estado que permita su verdadera ejecución. Eso no es fácil. Hay que organizar bien a la sociedad civil y que no vaya a perder su fortaleza, porque es muy fácil envolver a la gente y el Estado tiene dos armas, la propaganda y la represión, y las está usando ambas al máximo. Entonces, estos días de coyuntura son muy complejos, pero creo que la movilización social ha hecho crecer a la gente en conciencia y en capacidad de su poder de cambio. Y eso es lo que tenemos que cuidar y mantener vivo para hacer realidad un verdadero Estado social de derecho en nuestro país. Gracias, doctora Clara. Le daría la palabra entonces al profesor Mauricio Gómez y después para cerrar este panel al profesor Darío Restrepo. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y por sus comentarios. Sí, digamos que para adoptar la perspectiva analítica de Mariana Mazzucato en ese texto del valor de las cosas, en el mundo económico y en el mundo político se han construido unas narrativas que damos por hecho. Por ejemplo, el neoliberalismo construyó la narrativa del Estado mínimo o de la reducción del Estado, pero eso es solo una narrativa, así como el sector financiero construye la narrativa de que es productivo o que es una industria. Entonces, el Estado mínimo solo se ha materializado en términos de la capacidad institucional, pero el gasto público no ha hecho sino crecer, que son los datos que mostré. O sea que la narrativa de la reducción del Estado es una reducción de la capacidad institucional para garantizar derechos y construir ciudadanía, pero no del tamaño del Estado. Por el contrario, cada vez más el Estado se entromete en las vidas de los ciudadanos, determina compromisos. Des en cuenta, por ejemplo, para hablar de nuevo del empleo informal en la relación laboral de los trabajadores con el Estado. ¿Qué hace el Estado? Obligó por décadas, sí o sí, que el empleado antes le transfiriera plata a los intermediarios financieros antes de recibir el pago. Porque ¿qué hace un prestador de servicios, un contratista por OPS antes de recibir su pago? Conseguir endeudarse y transferirle a los señores de las finanzas. O sea que el Estado establece unas normas, se entromete en la vida de las personas, no garantiza derechos, pero no hay Estado mínimo. O sea que hay que tener cuidado con esa narrativa. Hay una disminución de su capacidad institucional, pero no una disminución en términos ni fiscales ni de la intromisión del Estado en distintas acciones de la vida de las comunidades y de las sociedades. O sea que hay que tener cuidado con esa narrativa. En cuanto al cambio, en cuanto a digamos, la pregunta estructural, ¿qué hay que hacer? Pues las dimensiones de lo que hay que hacer son muchísimas, pero la primera sí es comenzar a transformar la subjetividad. Esto de las movilizaciones, esto lo tiene hasta el Fondo Monetario Internacional pillado. Este año, en febrero, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe que señala que las movilizaciones que se iban a generar en todo el mundo, fruto de la profundización del problema de la pandemia y sus efectos socioeconómicos, iban a ser gigantescas. Entonces, tenemos que ser cuidadosos de que la subjetividad que la gente está teniendo hoy, porque materialmente están en malas condiciones, porque no tienen trabajo, porque no tienen comida, no vaya a ser canalizada como un mecanismo para después establecer un estado de excepción que les permita a ciertos grupos frenar la cuestión. Yo tengo esperanza, luego de haber visto lo de Chile, y que el proceso paró en una reforma constitucional. Pero para mí no hay imposibles. Es decir, si la pregunta, ¿y qué vamos a hacer entonces para transformar el Estado? Para mí no hay imposibles. Yo soy muy a lo Erzbloch allí. Parto del principio de esperanza. Esperemos que la movilización social y que lo popular pueda impulsar el cambio que los académicos o los políticos y los intelectuales no hemos conseguido, porque no va a venir solo de nosotros. Gracias, profe Mauricio. Entonces, cerraríamos el panel con la intervención del profe Darío. Difícil cerrar mejor de lo que acaba de decir Mauricio.
Una pregunta sobre salud y la otra sobre financiarización, pero no son dos preguntas. En Estados Unidos primero y después en América Latina y en Europa, la financiarización, digamos, consolidó y amplió vertiginosamente su fuerza con la apropiación de todo lo de la seguridad social, la salud, los hospitales, los mercados de medicamentos, y la subordinación del conjunto, digamos, de las relaciones laborales que aportaban a salud, pero también, claro, a pensiones, riesgos profesionales, formación del trabajo, atención por enfermedades catastróficas y esto, como parte del circuito financiero. Uno no puede entender las reformas de salud sin la financiarización, porque es el gran pedazo por el que comienza y que sigue reproduciéndose el volver la salud un negocio de circulación de capitales y rentas financieras. El papel del Estado, tiene toda razón Mauricio, no ha sido chiquito, es grandote y máximo, porque es el que garantiza de las relaciones de trabajo, de las actividades, de las cotizaciones que pasan por el sector público, transferirlas al sector privado para que haga negocio de ello. Ahí está toda la función del Estado, se ha vuelto el lugar de tránsito y de captación de la riqueza pública, de la riqueza del trabajo, de la riqueza empresarial, de la riqueza de las actividades productivas, para transferirlas hacia el sector privado para que hagas sus rentas. Y ya sabemos que esa renta lo que hacen es boicotear, postergar, deteriorar los derechos. 4 solo cositas, porque ya es lo último. Entonces, ¿qué hacer? Tiene razón Mauricio una vez más cuando dice hay que generar una nueva narrativa. A la narrativa de que el mercado todo lo proveerá, y lo que están proveyendo es sociedades altamente desiguales, rentistas, parasitarias y autoritarias. Hay que poner la narrativa de los bienes públicos, de lo común, de los valores colectivos. Solo diría, hay que lograr en salud la universalidad, o sea, la portabilidad. Cualquier persona en cualquier lugar debe poder acceder a una red pública, privada, comunitaria, municipal, departamental, la que sea, para que lo atienda. El derecho a la portabilidad absoluta del acceso a la salud. Eso no se puede organizar sin regionalizarse. Una vez más nos aparece la cuestión territorial. Todos los sistemas de referencia y contrarreferencia, de articulación de los servicios, tienen que ser regionales. La atención es individual, es absurdo. Hay mapas sociales, territoriales y colectivos de qué se enferma uno según donde esté, según los ingresos, según todo. Entonces hay que regionalizar, digamos, las atenciones, el principio de equidad y el principio, digamos, de la participación sociocomunitaria en la definición de las prioridades de la atención en salud. Gracias, profe. Bueno, cierro rápidamente invitándolos a que no se desconecten las personas que estuvieron aquí. Sigue el tercer bloque de paneles en donde se van a hablar de los sistemas de protección social, las estructuras tributarias y las economías informales y de los sectores populares. Entonces, para que por favor accedan a los paneles que quieran, a todos y todas, muchísimas gracias a los panelistas por sus intervenciones. Les recordamos, por favor, compartirnos las presentaciones.